Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 16 de la epístola a los romanos. Prácticamente la epístola ya terminó en el capítulo 15. ¿Por qué? Porque el capítulo 16 ya es una especie de epílogo. Es una especie de saludo, de despedida. Y vemos aquí que Pablo tenía un cariño tremendo, un cariño inmenso por los hermanos de la iglesia de Roma. Hermanos que había conocido a lo largo de su ministerio. Personas que estaban con él. Algunos se quedaron con él, otros viajaron a Roma. Y es por eso que Pablo estaba familiarizado con la iglesia de Roma, a pesar de que no había ido aún. Bueno, el versículo 1 dice: os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa. Luego dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer cristiano de Acaya. Saludad a María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a mis compañeros, mis compañeros de prisión muy estimados, insignes entre los apóstoles. Saludad a nuestro colaborador en Cristo Jesús, Urbano. Saludad, bueno, en fin, Pablo manda saludos a todas aquellas personas. Y lo que me llama la atención de esto es de que Pablo se había relacionado, se había reunido con personas de bien, personas misioneras, personas que aman la obra, o como también Pablo fue un buen motivador, un verdadero influencer que motivaba a las personas a ser misioneros. De esto podemos sacar una lección. ¿Cuál es? De que nosotros debemos relacionarnos con personas que nos ayuden a crecer. Como suelen decir, ¿no? Si tú te juntas con cinco personas emprendedoras, tú serás la sexta persona. Si te reúnes, si te juntas con 4 personas drogadictas, tú serás el quinto drogadicto. ¿Por qué? Porque la influencia del mal, las malas influencias tienden a tener un poder mayor sobre las personas, a menos que la persona sea una persona realmente consagrada a Dios, como el caso de Pablo. Pablo era una persona que era capaz de contagiar a los demás. Pablo animaba a las personas a ser misioneros, y él mismo se relacionaba con personas misioneras, se relacionaba con personas que amaban a Dios, que inspiraban bondad, que inspiraban una vida cristiana idónea al cielo. Así que Pablo era así. Luego el versículo 13 me llama la atención, porque dice: saludad a Rufo y a su madre, que también fue madre mía. Pablo era una persona muy emotiva, tenía ese fervor por la obra de Dios, como también tenía esa sensibilidad para poder relacionarse con los hermanos, y hallaba cariño con los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia, a tal punto que llegó a considerar a una de ellas como su madre. Quizás porque le daba consejos, quizás porque siempre le animaba. Y es curioso ver, ¿no?, cómo Pablo era así, un hombre ferviente en la obra, pero a la vez sensible, que escuchaba el consejo de una hermanita que él consideraba su madre, que se dejaba ayudar, que se dejaba ser tratado como un hijo. Luego, el versículo 17, Pablo una vez más habla acerca de las divisiones. Hace un paréntesis en su despedida, en su epílogo, y dice: os ruego, hermanos, que os guardéis, es decir, que esté atento, que estén siempre vigilantes,
de los que causan divisiones y tropiezo contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo dice que no se repita lo que les hablé en el capítulo 14, que no se repita lo que les hablé en el capítulo 11, 10 y todas esas cosas, prácticamente todo lo que Pablo habló en todo el libro, que no haya divisiones, que al contrario, que estén unánimes. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y que debemos estar preparados, que debemos estar listos para la venida de Cristo. Y luego el verso 18 dice: porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios intereses. Que no le demos cabida a los disidentes en la iglesia, que no le demos cabida a los disidentes que nos vienen a predicar sobre cosas que no son bíblicas. Y luego en el versículo 19 dice: quiero que seáis sabios para el bien, inocentes acerca del mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. Es curioso cómo el versículo 20 es presentado: y el Dios de paz. El Dios de paz, Dios es paz para sus hijos fieles. Pero Dios es guerra para el pecado. Porque es curioso, ¿no? Que dice: el Dios de paz aplastará, ¿no? Es como decir, ¿no? Y el Dios de amor matará, ¿no? Hay especie de contradicción, pero en realidad nos está mostrando que el Dios de paz, aquel Dios que nos da paz, el Dios que da paz a sus hijos fieles, da también muerte, y porque está en guerra con el pecado. Es así como nosotros, los hijos de Dios, debemos vivir. Debemos vivir en paz con Dios, pero también guerra con el pecado. Odiar el pecado y amar a Dios. Eso debe ser nuestra vida constante. Y luego Pablo continúa con su saludo. Dice: saludan a Timoteo, mi colaborador, y otros hermanos. Y bueno, Pablo ya termina ya su carta con esta frase: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que en toda nuestra vida podamos glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es simplemente abrir la boca y decir la frase gloria a Dios, sino glorificar a Dios significa honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. Honrar a Dios teniendo una sincronía, una coherencia entre lo que predicamos y lo que pensamos, lo que creemos. Eso fue el Revivado del día de hoy. Un gusto poder haber estudiado el capítulo de hoy y el libro de la Epístola a los Romanos. Un libro que nos ayuda en muchas cosas. Un abrazo, que Dios te bendiga. Chao.